Muy buenas a todos, hermanos, bienvenidos una vez más. Me siento muy contento y feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo podcast que estamos grabando para gloria de Dios. Hoy con un tema súper interesante que de verdad yo sé que va a ser de gran alimento espiritual y para tu intelecto, ¿verdad? Así que antes de comenzar a dar inicio con nuestra invitada, que hoy tenemos una invitada muy especial, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. No te olvides de darle me gusta a este video, eso ayuda muchísimo al video, hace que la plataforma recomiende este contenido a más usuarios y por sobre todo comparte el link de este podcast que vamos a estar. También un saludo especial a todos los que escuchan este podcast a través de la plataforma Spotify. Entonces, hoy, mis queridos hermanos, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, que son más bien de las consecuencias espirituales y por sobre todo médico. Y para eso, obviamente, tenemos aquí la colaboración y la ayuda de la doctora Adara Brustein. Quiero dar una pequeña presentación de la doctora para que ustedes la puedan conocer. Muchas personas en Paraguay seguramente ya la conocen, a nivel internacional también estoy seguro de eso. Obviamente ella es médica cirujana, tiene un posgrado en endocrinología y metabolismo por la Universidad Nacional de Asunción, un diplomado en manejo médico de la fertilidad, médica FEM, y diplomado en endocrinología reproductiva, sexualidad y género por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora Dara, buenos días, bienvenida y gracias por tu tiempo. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Buenísimo, doctora. Vamos al grano, ¿verdad? Obviamente, si nosotros hablamos de consecuencias médicas que tienen cualquier cosa eh, que tiene que ver con la medicina, fármacos y demás, todos tienen su lado adverso, ¿verdad? Ujú. Pero justamente queremos abordar este tema que yo creo que es algo que está ahora más que nunca en auge. No tanto por el hecho de que digo que está en auge lastimosamente porque cada vez se da de forma más temprana, ¿verdad? Eso seguramente tenés casos y casos, ¿verdad? Pero al menos en mi experiencia, uno como misionero, como predicador, se va encontrando que los métodos anticonceptivos cada vez se da más en una sociedad cada vez más prematura, ¿verdad? Entonces, hay, creo yo, demasiada desinformación o demasiada información errónea, ¿verdad? Entonces, queremos abordar, doctora, este tema desde el lado médico y obviamente del lado espiritual, ¿verdad? Para entender, ya que el ser humano es íntegro, ¿verdad? Es cuerpo, alma, espíritu, entonces creo que es muy importante todo eso. Entonces, yendo al grano, ¿verdad? Como decía Doc, ¿cuáles serían los diferentes tipos de anticonceptivos? Yo sé que hay muchísimos, ¿verdad? Pero ahora mismo, ¿verdad? Los que estén más en auge, por así decirlo, los anticonceptivos disponibles y cómo funcionan. Bueno, realmente hay varios tipos. Los que están más de moda, digamos, sobre todo o que más se usan entre las jóvenes son los métodos anticonceptivos hormonales, ¿verdad? Pero también están los métodos de barrera, que también se usan mucho, por ejemplo, el preservativo o condón, ¿verdad? Lo que hacen es evitar el pasaje de los espermatozoides hacia el tracto reproductivo de la mujer para que no entren hacia el útero, ¿verdad? Y también están otros que son, digamos, yo también les llamo de barrera, pero son permanentes, son eh, di- irreversibles o al menos muy difíciles de revertir, como la vasectomía, que es se cortan los conductos ahí diferentes en el varón por donde tienen que pasar los espermatozoides, entonces los espermatozoides no pueden llegar hasta el eyaculado y es un eyaculado sin espermatozoides, ¿verdad? Entonces también sería una especie de método de barrera para los espermatozoides, pero que es irreversible o al menos muy difícil de revertir, ¿verdad? Porque también, por supuesto, hay gente que después se arrepiente y hay intentos de recanalización y eso con mayor o menor eficacia. Y la ligadura de trompas de la mujer, las trompas uterinas, que están ahí
las trompas son las que unen los ovarios con el útero, están ahí sosteniendo los ovarios. Por ahí tienen que pasar también los espermatozoides para poder llegar a donde está el óvulo, ¿verdad? Cuando la mujer ovula. Entonces, para que haya un embarazo, tiene que unirse el espermatozoide con el óvulo al final de la trompa, y al ladito mismo del ovario. O sea, porque se libera el óvulo y hasta ahí no tiene movilidad, ahí se queda, ¿verdad? Y ahí se queda a esperar el espermatozoide. Entonces, cuando se ligan las trompas, esos espermatozoides no pueden llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces, también es un método de barrera para los espermatozoides, pero que es irreversible o muy difícil de revertir. Hoy en día luego ya se hace más que ligadura, que es tipo hacer un nudo, ¿verdad? No se hace más ligadura, aunque se le sigue llamando así, más se hace el corte. Se corta y se vuelven a coser ambos extremos, entonces incluso mucho más difícil de revertir, ¿verdad? Pero ahí sí hay mujeres que de repente se arrepienten por varios motivos. Y todos tienen efectos adversos en mayor o menor medida para la salud, ¿verdad? De repente los hormonales, también está el DIU de cobre, ¿verdad? Que su mecanismo de acción se introduce dentro de la cavidad uterina de la mujer y es de cobre. El cobre lo que hace es inflamar ese ambiente dentro del útero de la mujer, o sea, su mecanismo de acción lo ya es inflamar. Ahí luego ya empezamos mal, muy mal, ¿verdad? Crear una inflamación y crear un ambiente súper hostil para el pasaje de los espermatozoides. Entonces, ese es su mecanismo de acción. Crear un ambiente hostil, los espermatozoides que pasan por ahí van a morir al encontrar ese ambiente hostil. Igual hay algunos espermatozoides súper poderosos que logran atravesar y llegan hasta el final de la trompa, pero por lo general eso es lo que evita el DIU, ¿verdad? Y también tiene mecanismos adversos en la producción de moco fértil y otras cositas, ¿verdad? Por la inflamación que produce. Y los hormonales, que tienen tres principales mecanismos, los hormonales. Evitan que la mujer ovule, o sea, anulan por completo su ciclo ovulatorio, que es tan importante para la salud de la mujer ovular cada mes, ese equilibrio hormonal que deriva de un ciclo ovulatorio sano es muy importante para la salud física y la salud mental de la mujer. Y con el anticonceptivo se anula ese ciclo, se reemplaza por las hormonas artificiales del anticonceptivo, ¿sí? Y entonces la mujer no ovula, es como que los ovarios se ponen a dormir, se ponen en reposo y son totalmente reemplazados por las hormonas artificiales de los anticonceptivos, que no tienen las mismas acciones en todo el cuerpo de la mujer. Se unen a distintos receptores, uno de ahí también los efectos adversos, ¿verdad? Entonces, uno de los principales mecanismos es impedir la ovulación, la mujer no ovula. Otro es que espesan muchísimo el moco fértil que produce el cuello de la mujer solamente en sus días fértiles, que suele ser una semanita como máximo, ¿verdad? O suele producir moco fértil la mujer, sí, en promedio en 6, 7 días, no más de eso, algunas 4 o 5 días. Y estos anticonceptivos espesan muchísimo el moco para que los espermatozoides no puedan pasar, que nunca haya moco fértil básicamente. Y el tercer mecanismo es atrofiar el endometrio, ¿verdad? Para que en caso de que fallen los otros mecanismos, eh, no se implante el embrión en el endometrio de la mujer para que continúe el embarazo, ¿verdad? O sea, y ahí hay algunos hormonales que sí, su principal mecanismo es impedir la ovulación. Su principal mecanismo es impedir la ovulación, sobre todo las pastillas que tienen estrógeno y progestina, ¿verdad? Pastillas combinadas, pero las que generalmente se usan en la lactancia, las que se usan en el implante, su famoso implante subdérmico, el famoso DIU hormonal también, ¿verdad? Tienen solamente progestina. Y estos no tienen tanto poder inhibiendo la ovulación, son mucho más débiles inhibiendo la ovulación. Y en realidad su principal mecanismo es a nivel de cuello uterino espesando el moco, pero no es tampoco 100% eficaz, y la atrofia del endometrio. Entonces, allí podría haber abortos de forma que la mujer ni se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque no se va a implantar, se va a producir, el espermatozoide podría llegar, podría fecundar al óvulo y luego no implantar. O incluso podría fallar este mecanismo también y igual se implanta,
el embrioncito del bebé en forma embrionaria, pero también puede darse el caso de que no se implante, porque uno de los principales mecanismos de esto es, y como lo dice Lon en sus prospectos, es la atrofia del endometrio, o sea, la función del endometrio es la implantación, esa es la función del endometrio principal. Ujú. Al hablar de que estábamos afectando al proceso normal de una mujer de ovulación, de moco cervical, de cuestiones así, obviamente estamos hablando de que estamos invadiendo el cuerpo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, esa invasión, yo me supongo que cuanto más temprana es, después a la larga mayor consecuencia va a tener. O sea, ¿cuáles pueden ser esas posibles consecuencias a largo plazo de utilizar estos métodos anticonceptivos y especialmente en aquellos que inician desde edades muy tempranas, ¿verdad? Sí, de hecho las mujeres que están todavía en la etapa de crecimiento y desarrollo, las mujeres en la etapa de la pubertad y la adolescencia, ¿verdad? Todavía están en una etapa de crecimiento y desarrollo que termina recién en la etapa adulta, donde el sistema reproductivo, el eje que regula el ciclo, sigue todavía en proceso de maduración y también sigue en proceso de maduración, bueno, básicamente todo, pero principalmente lo que es el desarrollo óseo para llegar al pico de masa ósea, ¿verdad? Que es tan importante para no tener osteoporosis cuando uno llega a la edad a la tercera edad, ¿verdad? Y también sigue en desarrollo la maduración cerebral, sobre todo en lo que compete a la parte del control de las emociones, ¿sí? La parte emocional. Eso termina de desarrollarse del todo recién en la etapa adulta. Y obviamente al utilizar estos anticonceptivos hormonales a una edad muy temprana, se está produciendo una disrupción endocrina gigantesca en los organismos de estas niñas, que interfiere con todo este proceso de desarrollo y maduración. Sobre todo hay efectos adversos en lo que es la salud mental, porque hay un montón de estudios ya que demuestran que las usuarias de anticoncepción hormonal, ya sea pastillas, ya sea implantes, cualquier tipo, tienen más riesgo de padecer trastornos de ansiedad y síntomas depresivos o trastorno depresivo mayor, incluso 3 veces más riesgo de morir por suicidio que las mujeres que nunca han consumido anticoncepción hormonal. Todos estudios en poblaciones gigantescas de muy buena calidad se han hecho, ¿verdad? El de la población escandinava, entonces realmente hay mucha evidencia y se vio que sobre todo en adolescentes se produce este efecto adverso. Incluso se duplica en adolescentes los síntomas depresivos y la necesidad de usar antidepresivos en las que son usuarias de anticoncepción hormonal. Entonces, aparte de que esta es una etapa de neuroplasticidad muy importante, todavía se están estableciendo los circuitos neuronales que van a después quedar para el resto de la vida y se está produciendo una disrupción hormonal en esta etapa tan importante de neuroplasticidad. Entonces no se sabe hasta qué punto, si una deja de tomar, esto se revierte, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto se revierte, pero probablemente no del todo por la neuroplasticidad que todavía hay a esa edad, ¿verdad? Que todavía está en desarrollo el sistema neurológico. Entonces, eso es para mí el efecto adverso más importante a tener en cuenta a edades tempranas. Y lamentablemente cada vez se está prescribiendo más, ya sea simplemente por inicio precoz de las relaciones sexuales, una sociedad que está hipersexualizando y que apunta a todo a eso, ¿verdad? Entonces las mujeres cada vez inician más pronto las relaciones, cada vez eh, a- están usando distintos tipos de anticonceptivos a menor edad y también por otro motivo que se usan de repente para tratar ciertos problemas de salud, pero de forma un poco, digamos, indiscriminada, sin tener muchas cosas en consideración, se están usando estos anticonceptivos hormonales en niñas, ¿verdad? En adolescentes. Y los efectos adversos de estos anticonceptivos son muchísimos, como ya mencioné, en salud mental. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas no sirven solamente para tener hijos, ¿sí?
Las hormonas en nuestro ciclo ovulatorio, nuestras hormonas naturales que produce el ovario, sirven también, regulan nuestro aparato digestivo, nuestro metabolismo, la secreción de insulina, la acción de la insulina, la acción de las hormonas tiroideas, su producción, eh, el cortisol, cómo se produce, cómo se utiliza en el cuerpo. Entonces realmente influyen en todo nuestro ser, cómo pensamos, cómo digerimos, cómo metabolizamos nuestros nutrientes, en todo. No es solamente para tener hijos. Y al anular nuestra fertilidad, estamos anulando o interfiriendo en el funcionamiento no solamente de la fertilidad, sino de todo nuestro ser. Cómo pensamos, cómo sentimos y de ahí los efectos adversos, ¿verdad? A algunas le da mucho por la gastritis, problemas digestivos, a otras les genera luego, empiezan a tener problemas de tiroides, problemas de ansiedad, depresión, resistencia a la insulina, ganancia de peso, acné en algunos casos, ¿verdad? Es muy variable. A cada mujer, según mi experiencia, las que acuden a mí porque ya no quieren más tomar anticonceptivos y quieren tratar sus problemas de otra forma, es muy variable. A cada mujer le afecta de forma distinta, digamos. A algunas le ataca más por salud mental y eso es lo más frecuente, lo que yo veo. Y la disminución del deseo sexual, eso también es algo súper frecuente. Con muchos problemas con la pareja, ¿verdad? Te venden este tema de los anticonceptivos como liberación de la mujer, liberación sexual, pero al final disminuyen muchísimo el deseo sexual en la mujer, pero muchísimo, anulándola muchas veces por completo. Está entre los efectos adversos más frecuentes que escucho todos los días. Eso, la irritabilidad, los cambios de humor, gastritis, dolores de cabeza, un poquito menos frecuentes. Y ganancia de peso y resistencia a la insulina. Wow, qué impresionante. Pero yo me quedo, como dicen los españoles, flipado de cómo siendo mujer, ¿verdad? O sea, en caso que yo sea mujer, yo voy y me estoy inyectando, metiendo o ingiriendo cosas que en realidad tienen un montón de puntos adversos, ¿verdad? Por justamente la ignorancia, ¿verdad? O sea, la cantidad de cosas que me pueden suceder o que le puede suceder a una mujer cuando se da este tipo de cosas. Y justamente, ¿verdad? O hablando de corrientes, ¿verdad? Hablando de pensamientos y demás, nuevamente, repito, estamos en el auge del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? La supuesta libertad de la mujer, que yo en realidad tengo un pensamiento contrario a eso. O sea, lastimosamente yo creo que lo que más hacen hoy en día es esclavizar a la mujer. Pero a lo que voy, doctora, es, en ese empoderamiento hay un pensamiento que repito, tiene una esencia que es buena, pero un fin para mí que es malo, en el sentido de que la mujer es, yo voy a terminar el colegio, estudiar, recibir mis títulos, mis 40 títulos, mis 200 diplomados, doctorados, tener mi casa, mi vehículo. Después me voy a casar y ya después, cuando ya tenga toda la casa pagada y el auto, voy a empezar a tener hijos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, obviamente, Ujú. la mayoría de oyentes que tenemos que no practican, por así decirlo, la fe católica, o que tenemos católicos que, por ignorancia, que después vamos a hablar de eso, no saben el concepto moral y espiritual de lo que es la intimidad conyugal y demás. Estamos hablando de personas que han iniciado, qué sé yo, desde los 15, 16 años hasta los 30, 35 años que decidieron tener hijos. Esa cantidad de tiempo, yo he visto en mujeres, y me ha pasado, mujeres cercanas, amigas de mi esposa, que hoy en día han dejado de consumir anticonceptivos o de inyectarse o de lo que sea, de los distintos modos que tienen, ¿verdad? Y están en proceso de buscar un bebé. La mayoría, doctora, uno puede o pierde y eso hizo que justamente a mí me llame la atención, ¿verdad? Y yo había visto una formación, o sea, yo había hecho una formación que dio la arquidiócesis juntamente contigo y tu esposo que estaban hablando de todo este tema. Y yo quería hablar, o sea, quería justamente hacer este podcast contigo para preguntarte, ¿verdad? ¿Efectivamente tiene a la larga
un riesgo de infertilidad los métodos anticonceptivos? Bueno, si hablamos de los métodos que son luego irreversibles, sí, obviamente sí, ¿verdad? La ligadura y la vasectomía. Con respecto al condón, obviamente no, no hay ese riesgo. Y con respecto a la anticoncepción hormonal, que seguro a eso te referís, ¿verdad? Que tantos, muchísimos años generalmente consumen las mujeres por distintos motivos, ¿verdad? Em, con respecto a lo que es un mecanismo de acción que estuvimos hablando, al dejar de consumir, en teoría eso es totalmente reversible, o sea, es reversible. Una vez que la mujer deja de consumirlos, en mayor o menor tiempo va a volver a ovular, va a volver a la normalidad su endometrio, capaz eso va a tomar un poquitito más de tiempo, ¿verdad? Y él les va a volver a producir moco fértil su cuello uterino normalmente cada vez que esté a punto de ovular, en su ventana de fertilidad. Pero va a depender mucho de la condición de salud de base de la mujer, ¿verdad? Porque justamente, y ahí es donde yo creo que poco se habla y que estos anticonceptivos contribuyen a la infertilidad en el futuro, cuando la mujer tiene mayor edad, después de haber tomado muchos años, contribuyen porque pueden estar enmascarando problemas de salud. Por ejemplo, si la mujer tenía un problema de salud de base, como por ejemplo la prolactina alta, un síndrome de ovario poliquístico, que son los andrógenos altos, un problema severo de resistencia a la insulina, que ya le estaba alterando su ciclo, que perfectamente puede ocurrir, ahora que altere la ovulación y el ciclo. Al tomar este anticonceptivo por tantos años, entonces el anticonceptivo crea un ciclo falso, ¿verdad? Que te da un sangrado mes tras mes y le da a la mujer esa sensación de que todo está bien porque está teniendo su sangrado mes tras mes, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué pasa? No se trata la resistencia a la insulina, no se trata su problema alimentario que estaba teniendo, que también altera el ciclo. A veces la mujer cuando come demasiado poco, le faltan nutrientes, le falta hierro, está con anemia o algún otro nutriente importante, eh, o no se está tratando su problema de la prolactina, su síndrome ovario poliquístico no se está tratando de verdad, porque al dejar de tomar el anticonceptivo, años después, no va a seguir ahí, ¿sí? Así como se revierte el mecanismo de inhibición de la ovulación y todo eso, se revierte todo lo que es el tratamiento sintomático del síndrome ovario poliquístico. O sea, el problema no tratado va a seguir estando ahí. Y mientras más años, más probable que esté peor, ¿verdad? Porque no se trató tanto tiempo. Si tenía un problema nutricional, la mujer, un problema de exceso de actividad física, que también veo yo. En adolescentes veo muchísimo eso. Comen demasiado poco y hacen exceso de actividad física por una cuestión de que a esa edad la figura corporal es muy importante para ellas, ¿verdad? Y eso les crea desbalances, problemas en su ciclo. Después, si una mujer tenía un problema de sobrepeso, resistencia a la insulina importante, tampoco se va a estar tratando. Y obviamente al dejar de tomar, el problema va a estar ahí peor que antes, porque no se trató. Simplemente le dieron anticonceptivo para crear un ciclo falso y que él le dé la sensación de que está todo bien a esa mujer, ¿verdad? Y ahí es donde contribuye a la infertilidad, porque la fertilidad es un signo de salud. Tiene que estar todo mayormente bien en la mujer para que la mujer pueda ovular y tener y ser fértil, ¿verdad? Y aparte también la edad, que de por sí a mayor edad va declinando naturalmente, sin necesidad de tener ninguna enfermedad ni nada. Naturalmente la fertilidad va declinando con la edad, sobre todo a partir ya de los 35, sobre todo 37 años, va declinando con mayor velocidad, ¿verdad? Entonces se suma todo, ¿verdad? Se suma el tema del envejecimiento de los ovarios por el avance de la edad reproductiva de la mujer y los problemas hormonales no, los problemas de salud no tratados en esa mujer por culpa del enmascaramiento de los síntomas con el anticonceptivo. En ese sentido, sí, yo creo que está contribuyendo bastante a los problemas cada vez más frecuentes de fertilidad, que la OMS ya hace poco lanzó una alerta porque el tema de la infertilidad era algo cada vez más frecuente que afecta a una de cada 17 parejas hoy en día. Es cada vez más frecuente. Y en parte es por el retraso del inicio de la paternidad, por todos esos motivos que mencionaste. Y en parte también, yo creo que los anticonceptivos hormonales, por eso que expliqué, están contribuyendo también. Ok. Bueno,
Solamente una pregunta más, yendo al lado médico después para entrar un poquito Ujú. en materia ética, moral, espiritual. Em, Justamente yo cuando conocí a mi esposa, cuando estamos en tiempo de noviazgo, ella me decía que ella se tenía que someter a un tratamiento por anticonceptivo por tenía un cuadro poliquístico, ¿verdad? Entonces, eh, aquí va. ¿Algún grupo de mujeres para quienes los anticonceptivos puedan ser adecuados o debidos? O sea, porque la mayoría son tratados con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y puede ser que hoy en día, o sea, ahora mismo nos estén escuchando mujeres que, mira, es que yo no lo tomo por tener relaciones sexuales seguras, sino que lo tomo por indicación médica, ¿verdad? Entonces, yo te consulto, doctora, ¿hay algo alternativo a eso o necesariamente uno tiene que adentrarse en ese mundo? Sí, es muy frecuente eso, que se use para supuestamente tratar un síndrome ovario poliquístico, endometriosis y bueno, básicamente cualquier problema de salud de la mujer, la ginecología convencional trata con anticonceptivos, ¿verdad? De forma convencional se trata así. Y en realidad es un tratamiento sintomático nada más, como estuve explicando, ¿verdad? Porque si una mujer tiene una irregularidad menstrual, bueno, producir un sangrado artificial mes tras mes que le va a dar esa sensación de regularidad a la mujer, pero que en realidad no se está regulando, sino que anuló su ciclo y se creó un sangrado artificial, un ciclo artificial, ¿verdad? Con todos los efectos adversos. Y también cuando hay, por ejemplo, sangrados muy abundantes, es también un tratamiento que a veces en esos casos de ser necesario llegar a usar. Cuando hay sangrados menstruales muy abundantes que ponen en peligro la salud de la mujer de forma así rápida, digamos, porque puede producir anemias, ¿verdad? Entonces ahí sí realmente tiene utilidad usar uno de estos anticonceptivos para atrofiar el endometrio y que el sangrado, la cantidad de sangrado disminuya, ¿sí? Es uno de los casos en que yo, por ejemplo, para salvar la urgencia podría llegaría a usar, a indicar, ¿verdad? Pero antes hay que hacerle todos los análisis, toda la batería de estudios hormonales antes de darle a eso, ¿no? Porque una vez que se empieza a utilizar la anticoncepción hormonal, ya se altera todas las hormonas y ya los análisis hormonales no van a servir, digamos, de mucho. Entonces, hacerle todo antes para poder llegar a un diagnóstico correcto y poder, mientras usas anticonceptivo un tiempo que le va a atrofiar el endometrio, entonces ahí empezar ya el tratamiento de lo que le estaba causando ese problema, ¿verdad? Que puede ser una disfunción ovulatoria por varios motivos, puede ser incluso resistencia a la insulina, exceso de andrógenos, varias cosas que pueden causar sangrados muy abundantes, desbalance hormonal, ¿verdad? Entonces, ir tratando eso con el fin de dejar de depender del anticonceptivo, ¿sí? No lo usaría así de por vida, sino por un tiempo. En el caso de síndrome ovario poliquístico, para mí no tiene ningún sentido porque no, es un tratamiento solamente sintomático, disminuye un poco la anemia, o sea, o mucho o hace que desaparezca del todo. Al dejar de tomar vuelve y vuelve peor generalmente por un efecto rebote con el tema de los andrógenos. Y este, con respecto a la irregularidad menstrual, ya expliqué por qué no tiene realmente sentido, no se está tratando de verdad. Entonces es un tratamiento sintomático pero que no solucionan los problemas de raíz que le llevaron a esa mujer a tener estos desórdenes en su ciclo. Y en ciertos casos de endometriosis también podría tener cierta utilidad en el perioperatorio, ¿verdad? O por un tiempo, mientras la mujer cambia sus hábitos, su alimentación, porque la endometriosis bastante es importante también controlarla mediante cambios en los hábitos pero nunca por tiempo así de por vida, ¿verdad? Nunca de por vida, sino hasta poder encontrar realmente la solución, el verdadero tratamiento de raíz de esa mujer, ¿verdad? Entonces, generalmente, si no hay un dolor demasiado intenso por culpa de la endometriosis, no es necesario usar anticonceptivos, ni siquiera por un tiempo, sino abordar el tratamiento de los problemas de raíz. Eso es lo ideal. Y gracias a Dios, hay cada vez más corrientes de lo que es la parte de endocrinología reproductiva, endocrinología ginecológica, ginecología, que abordan este tema
de tratar los problemas de raíz de las mujeres y no solamente mascarar síntomas con anticonceptivos, que son, por ejemplo, el enfoque en el que yo me formé, el enfoque de, y también la naprotecnología, que habrán escuchado capaz alguna vez, que es una formación también para médicos, ginecólogos, endocrinólogos, médicos en general, que tiene también este enfoque, ¿verdad? Y hay otros menos conocidos en el mundo hispano. En el mundo hispano los más conocidos son la naprotecnología y el manejo médico que ofrece FEM de manos de una eminencia como es la profesora Pilar Vigil, ginecobstetra, certificada por la Sociedad de Ginecobstetras de Estados Unidos, ¿verdad? Y de la mano del profesor Hilgers, la naprotecnología. Entonces, son gente dedicada a la investigación en esta área y que tiene protocolos de tratamiento sin anticonceptivos. Ok, qué bueno, bendito sea Dios, de verdad. Qué bueno saber eso, porque como te digo, Doc, poco o nada se nos dice o se nos Es cuenta, algo que ¿verdad? está en crecimiento. Ujú. Sí. Genial, y que siga creciendo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Muy bien, Doc, entrando en materia de fe, ¿qué nos dice la iglesia sobre el uso de anticonceptivos y por qué? Que ningún tipo de anticonceptivo está permitido usar para un matrimonio católico. Ninguno de ellos, no es solo los hormonales, ninguno. O sea, la anticoncepción en sí es anticatólico, ¿sí? Porque lo que nos enseña la iglesia es que en el matrimonio, como todo en la vida espiritual de un católico, ¿verdad? En el matrimonio él debe estar abierto a cumplir la voluntad de Dios, en todo sentido. Y en ese sentido, debe estar abierto a la vida, a la cantidad de hijos que Dios le quiera dar, ¿verdad? A muchos habla de la apertura a la vida, que implica no solamente la cantidad de hijos que Dios nos quiera dar, sino también de repente a veces no vienen los hijos, tantos problemas de fertilidad que justamente estuvimos hablando. Uno debe, si quiere tener hijos, debe buscar todos los medios posibles para lograr un embarazo de forma natural, ¿verdad? Pero hay veces que igual no llega, y también toca aceptar la voluntad de Dios en ese sentido. Entonces, la apertura de la vida es, en resumiendo en términos más sencillos, es respetar la voluntad de Dios, ¿sí? Y en este caso, dentro del matrimonio. Ahora, eh, ¿por qué la iglesia no permite el uso de anticonceptivos? Porque esto se explica muy bien en la encíclica Humanae Vitae del Papa Santo Pablo VI, porque las relaciones sexuales dentro del matrimonio tienen un doble propósito, ¿sí? Que es el unir a los esposos en una unión perfecta física, a nivel físico, a nivel espiritual también, ¿verdad? Es una unión entre ellos y el propósito procreativo, ambos propósitos, unitivo y procreativo. Y el procreativo es obviamente esa apertura que tiene que haber a la voluntad de Dios, la apertura a la posibilidad, sí, del embarazo, ¿verdad? Y la explicación que da es que ambos organismos están íntimamente unidos en el cuerpo del ser humano, ¿verdad? O sea, los mismos aparatos y sistemas que en el ser humano regulan la fertilidad, regulan también el deseo sexual y todo. Entonces están estrechamente unidos entre sí el mecanismo unitivo y el procreativo en el cuerpo. Y eso es una expresión de la voluntad de Dios, nos explica. Es bien profundo, ¿verdad? Lo que nos explica lo Manevite. Eso, ¿por qué? Porque Dios nos creó. El cuerpo humano es creación de Dios. Entonces Dios quiso que esos aspectos estén íntimamente unidos y que no se separen, ¿verdad? El anticonceptivo lo que hace es anular ese aspecto, el aspecto procreativo. O sea, hay unión sin procreación. La fertilización in vitro y otras técnicas de reproducción artificial es lo contrario, ¿verdad? Es procreación sin unión, o sea, sin relaciones sexuales, sin ese aspecto unitivo. Y ahí está la caja de Pandora un montón de cosas, ¿verdad? Que ya ocurrir con donación de espermatozoides de personas que de repente ni le conoces o de óvulos de otras mujeres, termina no siendo tu hijo biológico. Bueno, pero con respecto al anticonceptivo es eso, ¿verdad? Porque se está intencionalmente impidiendo la concepción, ¿sí? De forma intencional y de forma artificial.
y con todos esos mecanismos disruptivos en el cuerpo que ya estuvimos explicando también, ¿verdad? Se altera la ley natural de Dios, que es lo que está manifestada en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo funciona el cuerpo. En los anticonceptivos, por eso, ninguno está permitido, ya sea la barrera, ya sea lo que sea, porque de alguna u otra forma impiden la concepción, ya sea impidiendo el paso de los espermatozoides, ya sea inhibiendo la ovulación, alterando el endometrio, el moco fértil, de alguna u otra forma están teniendo su mecanismo anticonceptivo. Entonces, por eso, eso es lo que nos enseña la iglesia. Luego también la teología del cuerpo de San Juan Pablo II se desarrolla a mayor profundidad este tema. Y también se habla de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, más conocidos como métodos naturales de planificación familiar, que en el caso de que una pareja necesite espaciar o evitar un embarazo, se pueden recurrir a estos métodos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no tienen ningún mecanismo anticonceptivo, no interfieren con ninguna parte del funcionamiento de la fertilidad del cuerpo, ¿verdad? Sino que todo el contrario, se valen del conocimiento de cómo funciona la fertilidad en el ser humano y en el ciclo reproductivo de la mujer, sobre todo. Se valen de este conocimiento de los síntomas del moco cervical, la temperatura corporal, entre otras cosas, para que la mujer sepa reconocer con exactitud sus días fértiles, sus días infértiles y de forma natural lograr un embarazo o evitar un embarazo por el tiempo que sea necesario. Y con respecto a eso, cabe preguntarse también si está permitido, porque hablamos de la apertura a la vida, ¿verdad? Si es que está permitido para un matrimonio católico evitar un embarazo. Y en ciertos casos puede estar permitido, ¿sí? En ciertos casos puede estar permitido. La encíclica Humanae Vitae nos enseña que hay que tener en consideración las condiciones, las condiciones de salud en el matrimonio, para salud física, salud mental, las condiciones económicas, sociales, ¿verdad? En la familia, en la sociedad. Entonces ahí, a partir de ahí, si es que hay realmente motivos serios, ¿verdad? Motivos serios, no motivos egoístas como estuviste mencionando de, no, primero mi título, mi auto, mi lo que sea, ¿verdad? Sino motivos serios, como algún problema de salud en la mujer o en la esposa o en el esposo también, ¿verdad? Obviamente. De repente el esposo no puede trabajar, no puede proveer, eso es un motivo serio, ¿verdad? Para, en, para espaciar un embarazo, evitar un embarazo, o problemas económicos serios, problemas sociales serios, situación muy inestable, por ahí una guerra o algo así. Pero tienen que ser motivos realmente serios y el discernimiento lo tiene que hacer, se tiene que hacer dentro del matrimonio y buscando siempre la asistencia de Dios, ¿verdad? Acercándose a los sacramentos, pidiendo a Dios que le ayude a discernir si lo que está haciendo dentro de su matrimonio es correcto o no, ¿verdad? Y para eso está el sacramento de la confesión, acercarse al Santísimo, a la Eucaristía, estar cerca de Dios y pidiendo siempre su asistencia para poder hacer lo correcto. Porque a veces el crecimiento cuesta, ¿verdad? Uno no sabe si sus motivos son suficientemente serios o no. Pero es así. De repente hay algún problemita de salud, algún problema ahora económico en la familia y se puede espaciar por un tiempo, pero usando los métodos de reconocimiento de la fertilidad, ¿sí? No a ningún anticonceptivo. Entonces la mujer aprende la belleza, el funcionamiento de su cuerpo, se conoce a sí misma de una manera súper linda y profunda y conoce con exactitud sus días fértiles e infértiles y también al esposo para conocerle mejor a su mujer en ese sentido, ¿verdad? Los cambios de humor a lo largo del ciclo. eh, y es muy lindo ese autoconocimiento que tiene la mujer y el esposo de su mujer por medio de estos métodos. Totalmente. Eh, bueno, justamente eso te iba a decir, doctora, ahora sí, eh, pero ahí ya contestaste, ¿verdad? Si estaba permitido y cómo hacer, ¿verdad? Pero yo creo que hay un mito de que los métodos, y entrando ahí en este tema, métodos naturales de planificación familiar y demás, no son efectivos. O que la efectividad real y 100% inquebrantable es solamente la de los métodos artificiales, ¿verdad? Entonces,
contestando un poquito, ¿existe verdaderamente ese mito tanto a nivel médico, ¿verdad? Porque a nivel social de personas que no somos médicos, por lo menos se escucha demasiado, ¿verdad? De que los métodos naturales no, o sea, cruz, o sea, es súper riesgoso, súper X, ¿verdad? Pero a nivel médico también existe ese pensamiento, esa corriente. Y si nos podés hablar de algunos métodos naturales y de planificación familiar, Doc. Sí, es uno de los principales mitos con respecto a estos métodos de reconocimiento de la fertilidad, eh, y, y- y se debe sobre todo al desconocimiento en el personal médico del tema, que es muy triste, hay un gran desconocimiento. La eficacia para evitar un embarazo de estos métodos, ya tenemos por ejemplo el método Billings, que es el más conocido y el más difundido a lo largo del mundo, ¿verdad? El primero que surgió también, por lo tanto, el que tiene más estudios, más evidencias acerca de su eficacia. Después está, por ejemplo, el modelo Creighton, que surgió inspirado en el Billings, pero que es finalmente un método distinto. Y después está el método FEM, que es un poquito nuevo. Hay distintas escuelas de enseñanza del método sintotérmico. Uno puede aprender con la escuela de la Liga de Pareja a Pareja, que tiene un enfoque más espiritual católico, o puede aprender con una escuela feminista, que cada vez está más difundido entre las feministas, el método sintotérmico. Otros métodos que son Sintopro, ya menos conocidos en el mundo hispano, pero hay varias escuelas de enseñanza del método sintotérmico. El Billings y el Creighton se basan solamente en la observación del moco fértil, de las variaciones del moco a lo largo del ciclo. Moco o fluido cervical, de las dos formas se le puede llamar. Y el citotérmico es eso más medir la temperatura al despertar. Y hay otros más sofisticados que incluyen incluso la medición de la actividad de las hormonas en orina, en la primera mañana de las mujeres, que sería el método Marquette, que te dice todos los días cómo están tus niveles de estrógeno y si estás empezando tu ventana de fertilidad o si ya estás a punto de ovular, ¿verdad? Mediante ya tecnología de actividad de hormonas en orina, que es un aparatito que se compra de Amazon con las tiras que se sumergen en la orina y todo muy, muy chuchi y muy lindo, ¿verdad? Ese es el método Marquette. Y bueno, estos son los más conocidos y todos, empezando por el método Billings, todos tienen eficacias similares, ¿verdad? El método Billings, por ejemplo, tiene una eficacia del 98-99% para evitar el embarazo. Obviamente, para que tenga esa eficacia hay que aprender con un instructor guiado, eso es importantísimo. No es mucha gente que cree que usa el método Billings no lo está usando y de ahí que vienen las fallas, ¿verdad? Porque no lo aprendió bien. Lo aprendió de forma modificada y sin un adecuado seguimiento con un instructor, ¿verdad? Entonces, hay que aprender con un instructor sí o sí y lleva algunas semanitas de aprendizaje, después ya la mujer se maneja sola, generalmente 4 o 5 clases, ¿verdad? Eso varía también acorde a cada método, cuántas clases hay que tomar. Y cada mujer aprende a conocer su ciclo, porque tiene un ciclo fluido también, no es que va a ser igual en todas las mujeres, las características del fluido cervical y todo, ¿verdad? No, no necesariamente va a ser 100% igual. Para eso es importantísimo aprender con un instructor que te va a guiar, te va a ayudar a conocer tu ciclo y cumplir las reglas, obviamente que son 4 reglas simples en el método Billings para evitar el embarazo. Después están las reglas para lograr también, ¿verdad? Y no hay mucho secreto. Si uno tiene relaciones en un día fértil, estás usando el método para lograr el embarazo. Si uno tiene relaciones en un día infértil, estás usando el método para evitar el embarazo. Y como te digo, tiene 98-99 de eficacia, comprobado en muchísimos estudios de grandes poblaciones, incluso de China, incluso, ¿verdad? Que han corroborado. Y para lograr el embarazo tiene eficacia de hasta un 50-70% en casos de parejas subfértiles, ¿verdad? Es decir, con mujeres que tienen escasa producción de moco o algún otro problemita de fertilidad, pueden lograr, el método Billings les ayuda a lograr el embarazo. Y los otros tienen eficacias muy similares también, sobre todo el modelo Creighton, junto con el acceso a un médico que tenga conocimiento en naprotecnología. La naprotecnología va de la manito con el modelo Creighton. Es muy bueno para lograr el embarazo en parejas
que están teniendo problemas para concebir, ¿verdad? Y la eficacia para evitar el embarazo es muy similar también. Todos tienen el sintotérmico también, 98-99% de eficacia para evitar el embarazo. Para lograr no se usa tanto ese método y no hay mucha evidencia de eso, pero hay menos eficacia con el método sintotérmico que con el Billings y el crédito para el logro del embarazo. Entonces las eficacias son espectaculares, ¿verdad? Se compara a cualquier pastilla anticonceptiva para evitar el embarazo. Y el desconocimiento es por culpa de que, bueno, estamos en una sociedad científica que no se preocupa mucho por este tema, ¿verdad? Y hay mucho desconocimiento. Incluso hay médicos que pueden creer que el método del calendario, el método del ritmo, que es registrar solamente los días del sangrado menstrual, y pueden confundirse con el método Billings incluso. Hay médicos que lo confunden, ¿verdad? O creen que es así enseñar de forma mal y pronto sobre el síntoma mucoso en una mujer en 15 minutos en una consulta y que eso ya es el método Billings. No, jamás de los jamás, ¿verdad? Tiene que ser con un instructor acreditado por una institución oficial y lleva algunas clases, ¿verdad? Algunas semanitas de invertir en el aprendizaje. Eso es el método Billings y así se manejan todos los otros también. Si tuviste solamente una explicación rápida de 15 minutos en el consultorio, no, eso no es el método Billings y más. Y obviamente no va a funcionar. Si solamente estás registrando los días de sangrado en una aplicación, eso tampoco es el método Billings y no sirve para nada. No sirve para reconocer días fértiles. Por darte un ejemplo, una mujer que está tomando un anticonceptivo y que no ovula, ¿verdad? Porque está tomando un anticonceptivo, puede igual agarrar una de esas aplicaciones de calendario menstrual y registrar sus días de sangrado, ¿verdad? Y la aplicación le va a decir, estás a punto de ovular, le va a decir, de repente. Y no es cierto, o sea, la aplicación no tiene forma de saber, y esa es la demostración, ¿verdad? Porque la mujer está tomando un anticonceptivo y tiene tu sangrado artificial cada mes, obviamente no va a ovular, y la aplicación no tiene forma de saber, porque solamente por el sangrado no se puede saber, no se puede reconocer días fértiles. Entonces, de ahí viene el desconocimiento. Uno de los principales mitos también es que no se puede utilizar una mujer que tenga ciclos irregulares, ¿verdad? Como una mujer en lactancia o con una irregularidad menstrual por un problema de salud. Eso es mentira. O sea, igual todos estos métodos sirven en mujeres con ciclos irregulares porque te encuentran tu estado de fertilidad de forma constante. Y justamente si tenías algún problema de salud que hace irregular tu ciclo, estos métodos te sirven para monitorizar la respuesta al tratamiento, por ejemplo, ver si tu tratamiento está funcionando, si los ciclos se van regularizando con el tratamiento. O sea, son una herramienta médica también muy útil y que los médicos formados en este enfoque de medicina reproductiva restaurativa, así se le está llamando, medicina reproductiva restaurativa, que sería nanotecnología, FEM y otros menos conocidos, justamente utilizan gráficas de las mujeres, de los métodos, del método, lo que sea, para como una herramienta más de diagnóstico y de monitoreo del tratamiento también. Genial, doctora. Yo creo que oro es poco lo que nos diste. Y no te quiero quitar más tiempo, de hecho. Para todas las personas que seguramente tienen miles todavía de cuestiones y preguntas, ahí les va a aparecer las redes sociales donde pueden seguir a la autora. Personalmente yo les sigo, siempre hay mucho contenido de formación que ella está subiendo, así que yo les recomiendo seguir. Genial, doctora, te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad. Dios siga bendiciendo tu vocación. De verdad, sigan a la doctora en su Instagram y ahí van a encontrar toda la información. Y nada, doctora, una vez más, darte las gracias por tu tiempo y que Dios bendiga todo tu apostolado, tu vocación, tu profesión, bendiga también tu matrimonio, tus hijos y tu baby que ya está en camino. Y bueno, espero que no sea la última y si no, espero encontrarnos en la eternidad junto con Dios. Muchas gracias por tu tiempo, Doc. Muchas gracias a vos, muchas gracias. También que Dios bendiga tu apostolado tan lindo y a tu familia.